Muy buenos días, estimados participantes. Bienvenidos a B-Lawyer. Mi nombre es Izumi. Hoy estaré a cargo de esta sesión del curso de Introducción al Derecho. El día de hoy nos acompaña el doctor Hansel Salinas con el tema Técnica Jurídica, Aplicación e Interpretación del Derecho. El doctor es abogado por la Universidad Científica del Sur, máster en Corporate Compliance, maestrante en Ciencias Penales por la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, jefe del área de saneamiento y construcción, también es gerente legal de proyecto de las Colinas de Chilca, Rinconada de la Chutana. Con eso, doctor, le damos pase a que usted pueda iniciar su presentación. Le extendemos nuestra total gratitud del equipo de B-Lawyer y también del Ilustre Colegio de Abogados de Huánuco. Y me dé un momentito para poder compartir pantalla, por favor. Está bien, doctor, está bien. Me indica si ya lo puede visualizar. Sí, está todo claro. Muchas gracias. Listo, doctor. Bien, muy buenos días. Bueno, gracias por la invitación y por toda la prerrogativa. Se me escucha bien, ¿verdad? Sí, doctor. Ya, bien, bien. Bueno, el tema de hoy vamos a hablar sobre la interpretación jurídico-normativa, ¿no? Es un tema muy práctico a nivel nacional. Es un tema muy simple, se ve muy simple, a veces muy, a ver, un segundito, no me cuelgue. Ya, ahora sí, buenos días. Ahora sí, ya, bien. Bien, el tema de interpretación jurídica es un tema tiene la fachada de ser simple, al menos a nivel nacional. Es un tema en el cual mucho se quiere tergiversar a una interpretación literal o una lectura sistemática de la norma. Y se lo digo ¿por qué? Porque, bueno, en su momento o en su oportunidad, al menos en ramas sustantivas simples como derecho civil, derecho penal, laboral, muchos se adhieren por la interpretación literal, más no por la sistemática, por la teológica o por una revisión histórica. Si ustedes se dan cuenta o van a una interpretación de la práctica, simplemente son una interpretación subjetiva dentro de lo que respecta al límite del texto normativo. Entonces, eso es lo que sucede, al menos, o esta es nuestra realidad legislativa de praxis normativa, el cual no es un tema correcto, como que no, tampoco es incorrecto, ¿no? Porque el derecho en Perú es un tema simple, ¿no? Pero esta fórmula, déjenme decirles, no funciona a nivel teleológico procesal o no funciona dentro de una teoría pura del derecho procesal o una cuestión científica del derecho. No funciona así, chicos. Entonces, hay métodos y métodos de interpretación jurídica, ¿no? Incluso, por ejemplo, algunos profesores, ¿no? Que han estudiado teología en Brasil, en España o en Italia, que son destinos buenos para nuestro sistema de interpretación normativa, que es el romano germánico orocontinental. Lo que hacen es hacer una suma de interpretación o un ejercicio de espejos interpretacionales, que son otros temas que podemos tocar con amplitud si es que nos sobra el tiempo. Pero acá en Perú, y esa es una gran crítica que vamos a hacer en un principio,
Muchos se dan con interpretación literal o con un tema de, o bajo la premisa del sin embargo, para poder hacer una justificación motivacional dentro de la emisión de una resolución, ¿no? Que eso es lo que existe. Asimismo, el otro problema que podemos encontrar es cuando de repente hay un punto controvertido respecto a una interpretación. Hay un punto controvertido dentro de una interpretación de un artículo y a veces lo que hacen, incluso a niveles académicos, el cual muchos abogados que escriben, para hacer una interpretación normativa, lo que hacen es recurrir al texto de exposición de motivos de la emisión de normas, el cual eso es totalmente válido. Pero, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el Código Civil del 84, ¿no? Que hay una exposición de motivos, hay una exposición de ideas, ¿no? Pero el del 84 a nuestra fecha, que es 2023, no, no es de recibo hacer este tipo de abstractismo por misma concepción social. Y es un poco escandaloso, mucha gente que sumilla como pie de página cómo se debe interpretar una norma porque en el año 84 se vio así, ¿no? Y esto lo podemos ver en una sentencia reciente que habla sobre el concepto de la familia y cómo se debe interpretar la familia respecto a los tipos familiares, el cual es totalmente válido desde una cuestión motivacional. Sin embargo, desde una cuestión interpretacional simplemente no va a ser de recibo, amigos míos. Así que en esta oportunidad vamos a enseñar cómo realmente se interpreta el derecho. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque una interpretación jurídica más que histórica, porque por regla general el derecho como ciencia debe adecuarse al fenómeno social del momento. Y esto es un fenómeno Doctor, me parece que no se está escuchando el audio. ¿Me confirma, por favor, si puede oírme? Al parecer el doctor ha tenido algunos inconvenientes con su conexión. Ahorita está volviendo. Denme unos minutos, por favor, para poder arreglar los inconvenientes.
Perdón, tengo unos errores. Se me escucha bien, ¿verdad? Sí, doctor, ya lo escuchamos. Bien, entonces esas son las preguntas introductorias que deberíamos entender, ¿no? Respecto a una cuestión antropológica dentro de la ciencia jurídica. Entonces, vamos con la siguiente para seguir avanzando. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente, por favor, siguiente diapositiva. Bien, se me escucha, ¿no? Ya, Sí, a ver, doctor, ahora sí. sí, vamos a continuar. Ya, vamos a ver, un poco de hijos. A ver, ¿qué encontramos? Bien, la interpretación jurídica es una, según, esta es una lámina de la Sociedad de Altos Estudios de Derecho, que te mando un fuerte saludo. La interpretación jurídica es un tipo de interpretación que se parece a una interpretación artística, según los autores. Bueno, en la medida de que hay casos o obras que son interpretadas, pero hay cuestiones en concreto. Recordemos que, al menos en el caso Perú, no he estudiado algún otros casos en el extranjero. En el caso Perú, al menos hay normas interpretativas que son creadas dentro del ámbito particular. No sé si ustedes recuerden cuando se quiso modificar el artículo 20. Un segundo, entro en un minuto que tengo problemas acá.
Bien, disculpen las fallas técnicas. Se puede escuchar, ¿no? Sí, doctor, ya se le puede escuchar. Bien, una disculpa por esta pequeña mora. Y ahí pues continuemos, ¿no? Con la interpretación jurídica. Como bien les comentaba, en temas de interpretación, sí, siempre, al menos el prospecto o el perfil del abogado peruano siempre se va a orientar a la interpretación literal, ¿no? Lo que dice la norma y el esfuerzo que pueden hacer es investigar la exposición de motivos, ¿no? Pero a veces no, en muchos casos no sirve porque la exposición de motivos se entiende que lo hace una persona, ¿no? Una persona personal, no damos cuenta que tenemos un margen de susceptibilidad del error. Esa impresión más o menos no va, incluso entre ¿no? Cual, un cuerpo normativo sustantivo que data en el 84, quieres usar esa misma exposición de motivos para justificar eh, respecto a una norma en pleno 2023, caes en la desfasatez. Entonces no tengo la percepción a mi modesto saber entender de que no se interpreta debidamente la norma jurídica. Entonces, obviamente, Doctor, sí le escuchamos. escúchame, ¿lo van a escuchar? Sí. Bien, entonces, eh, dicho sea de paso, también no es tan correcto tampoco del todo afirmar y se va a interpretar de una manera antropológica o si se interpreta bien o mal, ¿no? Cómo se interpreta el derecho, sino creo que la pregunta a aplicar es por qué interpretar la norma jurídica. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, es la diapositiva anterior, se han pasado una, amigos. Se han pasado una, la diapositiva 4, vamos a la diapositiva número 4. Nos hemos pasado una. Nos hemos pasado varias. Es la diapositiva número 4. Bien. Bien, entonces sí, esas son reglas de rasgos interpretativos. Para hablar de interpretación tenemos que tener en cuenta de que toda interpretación es de algún objeto, o como llamamos dentro de un supuesto normativo. Pueden haber, como bien se explicaba hace unos momentos, interpretaciones buenas o malas, ¿no? Mejores, peores, hay intérpretes, ¿no? De norma sustantiva, de norma procesal, intérpretes constitucionales, ¿no? Que es lo que más no se conoce en este país de cómo se interpreta respecto a un transverso normativo. O puede haber varias interpretaciones, que es lo más normal del mundo y debe aceptarse en la normalidad. Pueden haberse varias interpretaciones sobre el mismo objeto, compitiendo entre sí. Ahí es cuando nace el punto controvertido, ¿no? Y la razón y naturaleza teológica de las cosas podemos verla materializada en recursos como el recurso de casación, o sea, civil, laboral, penal, donde hacen una interpretación, ¿no? Respecto a un supuesto normativo o más de índole procesal, ¿no?
puede haber interpretaciones, sí, y al final lo va a interpretar. Puede ser a niveles históricos o a niveles paralelos, ¿no? O a niveles de jerarquía normativa, porque a veces se interpreta todo viendo de la Constitución, que es incluso la salida mucho más fácil para interpretar una norma, ¿no? En cuanto hay un test de igualdad o de compatibilidad norma-constitución, ¿no? Entonces es mucho más fácil, una posición de es mucho más fácil adherir a la Constitución o a la jurisprudencia supra que a un fundamento histórico, ¿no? Porque al final el ejercicio más fácil que a veces se hace es el denominado control difuso, en cuanto una norma va a ser interpretada desde lo que dice su autor, editor de norma, o desde lo que puede decir la Constitución o el fundamento teológico de la teoría política, ¿no? Un ejemplo de cómo es bien interpretar la norma para ver si la norma está errónea o no, la tenemos en expedientes constitucionales, ¿no? No sé si ustedes recuerden cuando se emitió el nuevo Código Procesal Constitucional, donde el artículo 5, numeral, no recuerdo cuánto, había muchos profesores que habían eliminado, ¿no?, el tema de la bilateralidad, en cuanto decían que podían resolver, entre comillas, un habeas corpus sin notificar a otra parte, ¿no? Eso queda, como ustedes bien saben, queda en estado de indefensión. Lo que hizo el juez es interpretar una norma, aplicar el control difuso e invalidar ese artículo, porque para un proceso tiene que haber igualdad de armas, notificación, bilateralidad de las partes, derecho de confrontación, entre otras, ¿no? Entonces, sí, es mucho más fácil, como ustedes pueden ver, una interpretación, pero derivada desde el fundamento medular de la Constitución. Ese es un método que es válido, o sea, es ultra válido porque al final la Constitución también la escriben hombres, y eso es lo que sucede hoy. Existe un margen de error, ¿no? Tal como lo explicaba del caso de policía, ¿no? Que modificaron un fundamento de la legítima defensa porque estaría siendo delincuente, etc., etc., ¿no? Y a veces las normas deben inaplicarse o deben ser interpretadas para diversos inconvenientes, ¿no? Y esas interpretaciones, como ustedes bien saben, y nos derivamos a algunos puntos, esas interpretaciones son juzgadas por la habilidad para hacer que la gente entienda el significado de los objetos, ¿no? Como bien es cierto, hay tipos de interpretación para tipos de ramas. Las sustantivas, las que son muy fácil de interpretar, por ejemplo, es el penal laboral, que es muy fácil, porque es una norma literal, es una norma del cual están sujetos todas las personas y creo que relata algún tipo de norma de convivencia social. Pero hay otras normas que pueden ser jugadas erróneamente porque son sumamente técnicas. Por ejemplo, el derecho societario, el tributario, tienen por ejemplo, la contratación, el derecho de contratación pública, ¿no? El cual la interpretación tiene que ser jugada, pero de un fundamento técnico, más aún, por ejemplo, en temas como obras, ¿no? O el tema aduanero, pues, va a ser muy difícil la habilidad para poder juzgar e interpretar normativamente a ver si es equiparable o no. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, tenemos que tener en cuenta que una interpretación va a ser realmente interpretación cuando, en la medida que el significado y los fines de objetos tienen que estar sostenidas por razones constructivas que muestren cómo se dota de esa interpretación. O sea, lo correcto es que A signifique A. Lo correcto no es que A signifique A, pero sin embargo, porque toda norma tiene una naturaleza o una regla de excepción. No debería ser así, porque las excepciones no están en todos lados. Y eso es lo que se confunde mucho, a menos en la justicia peruana. Esa es la crítica, y tenemos el tema más claro, el tema de prisiones preventivas, ¿no? La motivación de la juez penal, que son a veces las cuestiones más polémicas que pueden haber desde una cuestión sustantivo procesal, el cual dice, no, la persona tal, tiene tal, 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 sin embargo, y pasa esto, y empieza a justificar la norma aplicada a un caso en particular, el cual de naturaleza toda su razón de ser, pero
la interpretación no deja de equiparar el estado del objeto normativo. Por ejemplo, y ese es el ejemplo más claro que van a tener, el cual los tribunales incluso están en debate, el cómo se interpreta jurídicamente las concepciones aceptivas de la prueba diabólica. Por ejemplo, la prueba diabólica funciona bajo esta premisa, ¿no? Si alguien me imputa algo, sin embargo no puede probarla, pero yo tampoco puedo probarlo, no significa que no pueda probarlo. Entonces, esa es la naturaleza de la prueba diabólica, el cual es un poco distinto, ¿no? Y el Tribunal Constitucional también lo dice, ¿no? No puedes probarlo porque no puedes probarlo, sino porque es difícil probarlo. Eso es lo que dice el TC. Entonces, es una cuestión de interpretación tan fuerte que a veces los tribunales van a querer obviar ese ejercicio hipotético que nos da la dimensión de una norma procesal. Y ese es, hasta en mi modesta y corta experiencia, si quiere llamarse así, es la concepción que ha generado más disconcordancia entre tribunales a nivel práctico, a niveles prácticos. Es lo que yo he apreciado en lo que les estoy transmitiendo ahora. Entonces, no lo pruebas porque no puedes probarlo, sino porque es difícil probarlo. Entonces, y eso no tiene que dar en desventaja al sujeto activo. O sea, es una premisa muy compleja y muy técnica que a la hora de la hora a veces un tribunal va a obviar o va a dar el indubio antirreo, ¿no? Que es cuestiones inquisitivas, ¿no? Incluso temas de interpretación siempre se van a dar desde una concepción subjetivista o de formación. Y acá hablábamos la concepción práctica antropológica de una persona para emitir un juicio interpretativo. Esto quiere decir más o menos de que, por ejemplo, ¿no? Hay muchos jueces que han sido formados con el Código de Procedimiento del 49 y quieren juzgar códigos con el decreto 957. Entonces, esta persona que ha crecido con el Código del 40 crece con una concepción inquisitiva. Es una condición ya personal que nubla algún tipo de extensión o algún tipo de salgabretzquismo, ¿no? Entonces, es difícil, es difícil el tema de interpretación cuando el elemento personal a veces puede un poco más, ¿no? Y eso no solo sucede aquí, sino sucede en todos lados, lo cual hace un poco más complicado el trabajo de interpretación. Ya, entonces, incluso la sumatoria de interpretación, por ejemplo, en temas de, por ejemplo, las prisiones preventivas, que se dice, ¿no? Una persona no va a prisión preventiva cuando tenga trabajo, tenga familia y tenga casa, ¿no? Entonces, esta persona prueba que tiene trabajo, tiene familia y tiene casa. Entonces, el magistrado dice, ¿no? Si bien es cierto, ha probado que tiene familia, sin embargo, no acredita que la mantiene. Esa es una interpretación extensiva. ¿Y esa interpretación extensiva es legítima? Es la pregunta. La respuesta va a ser no. Porque lo dice el artículo, no, sino porque lo dice el título preliminar, artículo 7.3, que le dice la interpretación extensiva está prohibida si no favorece al reo, ¿no? Entonces, ¿por qué sucede este fenómeno? El fenómeno sucede por el hecho de la concepción y el elemento personal de interpretación. Aquí fallamos. Es ahí donde falla todo esquema de interpretación jurídica, el elemento personal y en el momento en el que el subjetivismo o la condición personal del interpretador destruye todo un raciocinio normativo de ejecución de normas. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. Bien, entonces, a niveles jurídicos, el derecho da valor
No, siguiente diapositiva. Ahí, esa está bien. Bien, en el derecho se le da valor a una continuidad, pero se le da valor a la autoridad, ¿no? Y esto tenemos en cuenta, por ejemplo, con el tema del precedente vinculante, ¿no? Muchas veces para interpretar una norma nos remitimos a lo que dice el TC, que esa es una salida fácil, como les explicaba hace un momento, ¿no? El cual, por ejemplo, no ingresa a una comisaría y el policía pide aperturamiento y este dice, ¿no? No, porque no es necesario presentar apersonamiento, porque el TC ya ha dicho que por diligencias urgentes, esto es inaplazable y no se puede, bla, bla, bla. Pero al final, el mástil de la autoridad es distinto. El tema de interpretación normativa es distinto, ¿no? Entonces, a veces las cuestiones interpretacionales son vencidas por cuestiones pragmáticas o situaciones reales. A eso se arriesga un interpretador, ¿no? Como interpretamos por autoridad de continuidad o por un desarrollo jurídico, ¿no? Por ejemplo, este desarrollo normativo se puede plasmar a niveles jurisprudenciales sobre derecho convencional. En la Universidad de Bolonia, por ejemplo, existe ese máster, existe esa especialidad que es muy interesante, ¿no? Y hay muchas personas de élite y mucha interpretación supranacional, ¿no? Que de repente una sentencia de la CIDH aplica para todos los estados, ¿no? O la diapositiva del TDH, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a veces son espejizadas por los tribunales locales, ¿no? Los tribunales de la región, lo cual es muy interesante y la interpretación por jurisprudencia es una interpretación más sana, ¿no? Porque al menos te registro de interpretación a lo que dicen autoridades mayores, ¿no? Y ahí como que a niveles de dimensiones personales no hay mayor discusión que haber. Bien, bien, la siguiente diapositiva. Ahora hablemos del método de interpretación. Son directivas que van a expresar formas de cómo llevar una interpretación y, por ejemplo, la literal y la correctora, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. Respecto a la interpretación declarativa, según el profesor Guastini, la interpretación declarativa trata de no atribuir otro significado que no depende del texto, ¿no? Y esto, la declarativa o literal, es la que sucede mucho en derecho societario o en derecho administrativo, que son ramas sumamente técnicas que no dan cabida o el texto no da para una extensión distinta, ¿no? Lo que dice esa, ¿no? Principio de informalismo, por ejemplo, o principio de bilateralidad, ¿no? O procedimiento administrativo tripartito. Entonces, no da espacio a diversos lenguajes jurídicos. Un lenguaje común y un argumento contrario, ¿no? Siguiente diapositiva. Ahora, existe un pequeño fenómeno que se habla sobre la doble validez del argumento contrario, ¿no? Por ejemplo, todos los ciudadanos tienen derecho a expresarse libremente, ¿no? Entonces, esto va sobre quiénes son ciudadanos y si se puede asociar libremente, ¿no? Entonces, hay excepciones, ¿no? ¿Qué pasa si me asocio para considerar actos ilícitos? ¿Rompe el tema de libertad? Sí. ¿Por qué? Por constitución, ¿no? Por tema de paz social o por tema de buenas costumbres y convivencia social. Entonces, hay límites y si ustedes se dan cuenta, la interpretación correcta se da de la Constitución. Entonces, siguiente punto, por favor. Después tenemos la interpretación correctora, que es una desviación del significado, ¿no? Una interpretación que atribuye un significado literal y un más inmediato y uno distinto, ¿no? Que puede ser restrictiva o extensiva. La restrictiva básicamente es cuando de repente con la interpretación de una norma tú restringes algún tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Se le llama matrimonio a la unión civil por varón y mujer.
Entonces, esa es la restrictiva. ¿Por qué? Porque pone algún parámetro dentro de la norma. Entonces, así se va más o menos la interpretación restrictiva, sin que haya una política. Y tenemos la interpretación extensiva, ¿no? Porque la norma trabaja un lenguaje tan abierto que abre un sinfín de posibilidades. Por ejemplo, ¿no? En el tema, ¿no? Todos tienen derecho a un abogado, ¿no? O sea, todos tienen derecho a un abogado. Sin embargo, y acá se extiende un poco, ¿no? Abogado, ¿en qué sentido, en qué etapa o en qué circunstancias, ¿no? No, solamente dice que tiene derecho, pero hay un sinfín de posibilidades, ¿no? Un abogado en comisaría, un abogado en contratos, notarías, abogado en juzgados, abogado en protocolos, abogados en matrimonio. Entonces, hay mucho por ahondar de repente, ¿no? Y dentro de lo que ustedes deseen sobre la norma. Ahora, entonces hay diversos tipos de argumentos y hay más o menos esquema de interpretación que se van a dar desde la Constitución, ¿no? Entonces, ese es lo interesante. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Siguiente, eso ya lo expliqué. Siguiente. 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 Bien. Ahora hablemos sobre otras técnicas de interpretación correctora, ¿no? Que puede ser la interpretación sistemática, que es una interpretación tipo complejo, y la interpretación conforme, ¿no? Por ejemplo, y hay otras interpretaciones históricas y evolutivas, ¿no? La histórica es cuando uno se remonta a la exposición de motivos, que es muy usual en Perú, y la evolutiva, que hace es un desarrollo normativo en un ejercicio comparativo de nuestra realidad actual, ¿no? Eso es lo que han hecho, por ejemplo, con el caso de Ricardo Morano, donde quieren adaptar la norma actual del 84, pero bajo un esquema de agenda actual, ¿no? El cual puede ser correcto o puede ser erróneo. Para mí, al menos, es erróneo porque la normativa siempre refleja el esquema de realidad social, ¿no? Entonces, no digo que un padre pueda adoptar, sino digo que este tipo de familias uniparentales no están tan desarrolladas en Perú y no es un modelo de familia, no, no hay una población preestablecida para tal. Entonces, la norma histórica evolutivamente ha sido un poco tergiversada, lo cual no es lo correcto para el tipo de interpretación. ¿Se puede interpretar de otra cosa? Sí, sí, de hecho. Sin embargo, no se interpretó mal, sino se interpretó como que desde una óptica de la familia, en otros aspectos, ¿no? Yo tengo mi opinión, tengo mis críticas y reparos extensivos sobre ese tema, pero a menos en interpretaciones normativas, la norma que están interpretando no se está adecuando a la realidad social, porque la norma es un espejismo de la sociedad, de cómo se comporta y cómo, entre comillas, se debería regular. Entonces hay una perspectiva alterada pro empatía, ¿no? Respecto a un caso en particular, ¿no? Y todo nace por ahí. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, hay un método seguro con esto lingüístico que es sobre reglas semánticas, el tema de coma, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la ley de desalojo, la ley de defensa postal extrajudicial, ¿no? La 30230, cual es una ley que fomenta la inversión privada, entre otras, ¿no? Acá hay reglas de comas, hay un juego de palabras, el cual especifica, ¿no? Que ante una cuestión de una cuestión de usurpación se puede pedir dentro de los 15 días apoyo a la policía. Eso es lo que dice la 3230. Sin embargo, cuando uno se pregunta lo siguiente, ¿no? Tenemos 15 días para interponer. Si interpongo el día 14, ¿aún se puede ejecutar? ¿Sí o no? La norma no lo refiere.
pero es porque en el contexto lingüístico no hay reglas gramaticales que hayan podido fortalecer la tesis, porque a veces el defensor dice, yo puedo presentarlo el mismo día 15. De repente el comandante, el comisario dice, sí, sí se puede. Sin embargo, tiene que hacerlo dentro de los 15 días y tenemos que hacer el desarrollo dentro de los 15 días, lo cual es un poco complicado, porque si lo presento el día 14, no me van a resolver eso en 15 días. Entonces, ese es lo que semánticamente abruma ese trabajo de interpretación. Después tenemos el control semántico, que hay una concordancia, y esto se le llama mucho interpretación analógica, que bueno, ¿no? Lejos del tema penal, lejos del tema penal, para todo ámbito laboral, civil, administrativo, es válido. Y tenemos el contexto funcional, ¿no? Que se va a dar mucho en la exposición de motivos que bien saben. Bien, y bueno, por esta oportunidad creo que el tema es un poco más amplio. Me gustó compartir con ustedes y bueno, espero haberlos ayudado en esta cápsula, ¿no? Después hacemos mucho más desarrollo. En esta oportunidad agradezco mucho por la oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, le agradecemos por su tiempo y también a nuestros participantes que han se conectado el día de hoy. También para aclarar, bueno, estas clases son grabadas y también nuestros participantes y los estudiantes lo pueden volver a ver. Y nada, queremos extenderle la gratitud por parte del equipo de Bill Lawyer nuevamente y también por parte del Colegio de Abogados de Huánuco, esperando contar con usted para nuevos eventos o próximos eventos. Siempre estamos entusiasmados de contar con usted. Muchas gracias, doctor. Bueno, estimados participantes, con ello hemos culminado la sesión del día de hoy y tengan un muy buen día. Hasta la próxima.